Ya, ahora sí acepten la grabación, por favor. Bueno, ahora sí, sin interrupciones, ¿cómo proteger nuestro cerebro? Vamos a hablar de varios factores. Unos son cognitivos, otros son sociales, otros son electromagnéticos. Hay diferentes agresores de nuestro medio ambiente hacia nuestro cerebro que realmente están degenerando en problemas tanto cognitivos como emocionales, como fisiológicos. Por eso es muy importante. ¿Por qué es tan importante? Porque se ha desarrollado la demencia senil precoz y no solamente en personas de 60 y tantos, 70 y tantos años, sino que aún en jóvenes ahora se conoce la senilidad juvenil o senectud juvenil, porque están creando mentalmente vacíos, falta de memoria, nula retención, y todo esto es producto de los factores que voy a comentarles. Entonces hay que entenderlos para que de acuerdo a la técnica que ustedes apliquen, ya sea psicológica, o sea fisiológica, biológica, energética o emocional, pues ustedes toman en cuenta estos factores y no se vayan nada más linealmente sobre un diagnóstico que puede no ser certero. Ya ven que siempre hablamos mucho de eso y a veces, como bien dicen, al mejor cazador se le va la liebre. Puedes creer que es uno el diagnóstico y resulta ser otro. Entonces, esto es una constante en cada persona, porque cada persona es única e irrepetible, así como sus huellas digitales, como su iris ocular o como su sangre, ¿verdad? Entonces, en estos procesos cognitivos, lo que yo te voy a decir es algo generalizado, pero vas a tener que comprobarlo en cada caso con diferentes metodologías. Bueno, un factor importante es la esclavitud moderna. Así como lo escucha, la esclavitud moderna. Muchos se pueden preguntar, ¿eso a qué se refiere? Bueno, todos hoy vivimos bajo un sistema económico. Ese sistema económico ha producido un estrés social. De hecho, ese estrés social se ha convertido en un estrés masivo. Y básicamente por tres causas que te voy a comentar. La primera, una gran mayoría de las personas a nivel mundial está al día. Es decir, tanto en países industrializados como no industrializados y los que están muy rezagados, una gran cantidad de personas está al día. Es decir, gana cada día lo que se va a llevar el sustento a la boca. Esa es la realidad. Y el segundo factor es el de las personas que no van al día, pero se estresan por aumentar lo que tienen. Tienen ya algo, tienen una ganancia, tienen un pequeño patrimonio posiblemente, pero ahora se esfuerzan por aumentarlo. Ese es el segundo factor en este rubro. Y el tercero es el de las personas que tienen más de lo que deberían, o en teoría mucho más de lo que en cierto momento tuvieron, y ahora se estresan por no perderlo. Entonces ahí tenemos tres factores, ¿sí? Si dividiéramos en tres, el sector es como el inconsciente, el subconsciente y el consciente. La gran mayoría puede entrar entonces en el primer rubro donde se va al día. Se va ganando lo que se va gastando, se va cubriendo. Y ese sistema económico ha colocado un pie sobre las personas, les ha convertido en esclavos de ese sistema. El segundo rubro dijimos, los que tratan de aumentar lo poco o mucho que tienen, aumentarlo, pero también están sufriendo esa presión. Y el tercer rubro, los que tienen demasiado, mucho más que el resto de la población, pero ahora también padecen porque siempre están estresados por no perder lo que tienen. Bueno, esa es una de las razones. La segunda razón, te voy a decir cuál es y al final vamos a conjuntarlas. La sociedad en el mundo ha creado un estereotipo erróneo de lo que es el éxito. Sí, yo digo que sí. A ver, Lupita, ahí tienes una. Con esa chamacona soul. Bueno, entonces se ha creado un estereotipo erróneo de lo que es el éxito, haciéndole creer a la gente que el dinero, la fama y el poder son los tres ingredientes del éxito y están perfectamente bien equivocados. Eso ha generado una frustración social, ha generado una desilusión masiva
a nivel mundial, porque las personas, pocas o muy pocas, han logrado tener esos ingredientes y las que lo han logrado no han encontrado el verdadero éxito, que es la felicidad y la plena satisfacción en la vida. Entonces, esa desilusión masiva ha creado un estrés exponencial. ¿Qué es el estrés exponencial? Es una forma de vibración que va aumentando cada vez más, como la ley de la difracción. Es una ley de la física. La difracción es el paso de energía a través de un espacio. Si ese espacio es reducido, la energía se concentra, se aglomera en ese espacio y después al atravesarlo se expande con mayor fuerza. Eso es lo que ha creado este tipo de estrés, el estrés emocional. Es una fuerza exponencial, un estrés progresivo que ha aumentado incluso lo que pues, se llama en las frecuencias de Schumann una vibración en el planeta, que es lo que está generando muchos otros aspectos de estrés que vamos a comentar ahora. Bueno, entonces, este estrés exponencial ha generado más inquietud, más intranquilidad que nunca antes en la historia, y con ello ha generado angustia. Por eso el siglo XXI es conocido como el siglo de la angustia. La era industrial de los años 50 del siglo pasado fue la era del estrés. Los finales del siglo XX, conocidos como la era de la ansiedad, y el siglo XXI como la era de la angustia. Y para lo que le sigue. Muy bien. Vamos a ver el tercer factor. El tercer factor es el de la tecnología. Ya vimos los primeros dos. Uno simplemente tiene que ver con un sistema económico. El segundo tiene que ver, entonces, con un estereotipo de lo que es la felicidad, que es un concepto erróneo. Y un tercer factor es la tecnología. ¿Qué tiene que ver la tecnología aquí? Bueno, dos factores que han creado fenómenos sociales. El primero es la información excesiva. Todo mundo ahora cree saber de todo o creemos saber de todo. Hay un cúmulo de información, como cascadas de información, y en realidad, aunque nuestro cerebro tiene la capacidad de procesar toda esa información, en realidad mucha de esa información no es útil. No se le da un cauce o una objetividad. No se le da una utilidad en la vida o en la cotidianidad. Por eso es que entonces la información se vuelve en muchos casos simplemente innecesaria o inútil. Entonces, el primer factor es eso, una información excesiva que ahora aglomera tanta información en la cabeza de muchos que ya no saben ni siquiera identificar lo que está bien, lo que está mal. Hay tantas corrientes y tantas formas de pensar que han creado confusión, incertidumbre e inseguridad. El otro factor es la comunicación expedita. Es decir, la tecnología a través de los medios como este, el WhatsApp, el Zoom y todo lo que conocemos de comunicación, satelital, microondas, celular, nos ha facilitado la comunicación, pero ha creado una comunicación expedita que ha provocado un fenómeno llamado inmediatez. ¿Y qué es la inmediatez? Pues es el todo lo quiero ahorita. Todo lo necesito en ese momento. Entonces eso, lamentablemente, la inmediatez lo que ha creado es un síndrome que es justamente la impaciencia, ¿sí? La inmediatez es la prontitud o la celeridad con la que queremos las cosas. Y los nacidos en este siglo XXI principalmente... Cambia la limonada para tener información. A ver, Ivoncita, apaga tu micro. Ay, disculpen. No sé cómo apagarlo. A ver, ahorita si Lupita te lo puedo apagar. Ya. Bueno, entonces, la inmediatez es esa premura o celeridad por tener las cosas y querer las cosas. Eso ha ido matando con el tiempo un factor llamado paciencia. La paciencia es una virtud o es una cualidad. Y la paciencia, además, es un gran escudo contra la impaciencia y la inmediatez. Ahora, esta inmediatez, lamentablemente, fíjense lo que ha creado.
esta inmediatez ha creado esta intolerancia o rechazo a otros a esperar. La inmediatez ha creado esa intolerancia y rechazo incluso hacia cambios. Ha llevado incluso a que las personas sean irritables, intolerantes, y con eso pues difícilmente aceptan algo distinto a ellos mismos, lo que a la larga algunos escritores y expertos en el tema dicen que ha llevado a la intolerancia racial, al odio y a la ferocidad que existe entre clases de todo tipo, que solamente existen en la mente de las personas, ¿no? No existen más que en la mente de las personas, pero ha llevado a generar tanto daño. Entonces, por esa impaciencia se pierden las cosas que realmente valen la pena. Yo estuve hace 3 días, bueno, hace unos días, el fin de semana, en una asamblea donde se habló sobre un tema de verdad impresionantemente importante, que es este de la paciencia, muy útil. Y una cosa que me llamó mucho la atención, entre las muchas notas que tomé, fue: si tenemos demasiada prisa por llegar a un sitio, que eso es lo que le ocurre hoy a la mayoría, quieren llegar así, ¿no? De la noche a la mañana, negocios, proyectos, la lotería y muchas otras vías rápidas, ¿no? De llegar al falso éxito. Dice, cuando se tiene demasiada prisa por llegar a un sitio, se pierde una de las cosas bonitas que hay en el camino. Cuando se tiene demasiada prisa por llegar a un sitio, pues no volteas a los lados, no disfrutas lo que hay a lo largo de ese trayecto. Se pierde una de las cosas bonitas que hay en el camino. ¿Y qué significa esto? Que muchos hoy, en este siglo XXI, por llegar a ese supuesto éxito, pues no voltean a ver lo que realmente hay en el camino, que es lo que sí vale la pena. No lo disfrutan. Sacrifican a sus familias, sacrifican en este caso, pues lo más importante, sus valores, y sacrifican incluso su espiritualidad. ¿Y a qué me refiero con espiritualidad? Cada persona tiene un concepto. Y aunque no es esta una charla religiosa, te voy a decir que la única diferencia entre los animales y nosotros, que estamos hechos para beber, comer, dormir, amar y ser amados, es la espiritualidad. Los animales no tienen espiritualidad, no tienen la necesidad de creer en un ser superior. Los seres humanos sí tenemos esa necesidad y eso nos distingue de los animales. Bueno, ahí te dejo pensando en ese asunto, ¿ok? Bueno, entonces, falta de espiritualidad, concepto o estereotipo erróneo del éxito, ¿ok? La tecnología, las radiaciones electromagnéticas, entre otras cosas, la comunicación que ha provocado el fenómeno de la inmediatez, son algunos de los factores que están dañando nuestro cerebro. En suma, todos estos factores han creado un deterioro neurológico. ¿Y por qué? ¿Por qué estos factores han dañado el cerebro? ¿Por qué no nada más el estómago, el corazón, el hígado, los riñones? Pues sí, a la larga también los daña. Porque el cerebro se maneja a base de ondas electromagnéticas. Se maneja a base de pulsaciones llamadas repolarizaciones y hiperpolarizaciones. Así como tú respiras, ingieres oxígeno y exhalas dióxido, la célula, en vez de ingerir oxígeno y exhalar dióxido, se hiperpolariza y se repolariza, es decir, se convierte en mayor carga de aniones o partículas negativas de energía y se repolariza, es decir, aumenta la carga de protones, que son las partículas positivas. Las frecuencias a las que se maneja el cerebro van desde 0.5 Hz hasta más de 100 Hz. Tenemos 5 distintos niveles en la mente, niveles de vibración, que son el alfa, el beta, el gamma, y luego tenemos el teta y el delta. Los que han estudiado psicología cognitiva recuerden, y si no, bueno, ahora, que esos 5 niveles son los que determinan el estado mental, el estado de memoria, el estado de conciencia o de inconsciencia. Cuando estamos relajados, los primeros 2 estados son el alfa y en este caso y el beta, son los estados donde estamos conscientes.
Si tú en este momento estás relajada o relajado, te sientes tranquilo, estás escuchando, estás meditando en esta información, pues estás en un estado alfa. Tu mente está en ondas eléctricas simétricas, ondas eléctricas al interior de tu mente, de tus neuronas, se están comunicando con ondas como si fueran un oleaje suave en el mar, un oleaje suavecito, bonito, que te lleva. Eso, el ciclo es de 0.5 hasta 7, 8 Hz, es decir, movimientos por segundo. Ese es un Hz, movimiento por segundo. Entonces, si estamos en 5 Hz, son 5 oleajes por cada segundo. Sí, eso sería un estado de relajación. ¿Es bueno que estemos en ese estado? Por supuesto, sería el estado idóneo. Sin embargo, en el mismo estado consciente, si de pronto algo te altera, recibes una mala noticia o en este momento alguien te da una sorpresa, entonces esas mismas frecuencias en tu mente aumentan ahora de 8, 10 Hz, se van hasta 20 o 30, se van al doble o triple. Y entonces ese suave oleaje de 5, 8 oleajes por segundo se va a 20 o 30. Imagínate, se empieza a agitar todo allá adentro en tu mente. Y ese es un estado consciente, un estado beta. Pero ¿qué pasa si de pronto algo te altera demasiado? Te saca de tus casillas, como decimos por ahí, te saca en la rabia, te alteras, te pones fuera de control, pues te puedes ir a un estado gamma. En el estado gamma, entonces ese suave oleaje alfa, que de pronto se puede ir al doble o triple, se va hasta 100, se va 10 veces más. Es como una enorme tormenta, una tormenta terrible que arrasa con todo. Y al interior de tu mente eso ocurre. Claro, en estado patológico y en estado positivo. Es decir, puede ser una mala noticia o puede ser que estás eufórico, muy contento, muy consciente, en una buena noticia, en un proyecto que te hace estar muy feliz y te vas a un estado gamma. Es cuando afinas la mente, afinas toda la conciencia, el objetivo, la concentración. Entonces puede estar en los dos, en un estado positivo o negativo. ¿Ok? Los otros dos estados, el teta y el beta, en este caso el delta, perdón, son estados de inconsciencia. Es decir, inconsciencia entre comillas. Podemos llegar a un estado teta si hacemos un estado de meditación muy profundo, profundo, y lo acompañamos con ejercicios de respiración biométrica. Por ejemplo, quienes conocen de los ejercicios de respiración biométrica ya lo han experimentado. Y si no lo han experimentado, pues háganlo. Entonces, recuerden que hacen respiraciones profundas y lentas contando un número de segundos. Y ese mismo número de segundos es el que cuentan al exhalar. Y posteriormente ese mismo número de segundos es el que contienen el aire y después lo exhalan. Y con esas respiraciones biométricas y en un estado, un ambiente relajado, pueden llegar a un estado teta. En ese estado teta, las pulsaciones cardiovasculares disminuyen. Ahí es donde les decía, el riñón incluso también se distiende. Los riñones también se relajan. Así como lo oyen. Personas que tienen miedo, ¿dónde se concentra el miedo? En los riñones. Personas que tienen un coraje muy fuerte, un estallido de cólera, ira concentrada y ahí contenida en el hígado. Entonces, estos estados de respiración combinados con un estado de meditación nos llevan a un estado teta consciente. Entonces, ese oleaje se va a un mínimo, un oleaje muy suave, tan suave, como si te estuvieran meciendo aquí dentro de tu cerebro, y eso va a provocar inmediatamente una relajación de pulsaciones cardiovasculares, del hígado y los riñones, porque todo respira y todo está vivo. No creas que porque no tienen los riñones o el hígado, no tienen nariz, no tienen una bomba como el corazón, no llevan un ritmo. Todos los órganos en el cuerpo llevan un ritmo. Todos, absolutamente. Los ojos son de los que tienen mayor, digamos, velocidad en hertz, nuestros ojos, porque están percibiendo miles o podrían decir algunos cientos de miles
de imágenes e interpretándolas por segundo. Tu cerebro es el que lo hace, pero el filtro son tus ojos. Entonces, son los que trabajan a mayor velocidad, en hertz. Entonces, como te decía, esta suma de conceptos que ya expliqué han creado un deterioro neurológico, están en un ataque constante a tu cerebro, a tu cabeza, a tu mente, lo que ha creado poca memoria o nula memoria. Yo acabo de hablar en la mañana con una joven de 19 años que tiene un problema que les llaman ellos vacío mental. Es que ya no sé, es que se me olvidan las cosas, es que me están preguntando y no me acuerdo, y lo que acabo de hacer y no lo sé. Y no es la única. Le dije, ¿estás consciente de que así hay? Yo obviamente con ganas de animarla, ¿verdad? Es un común ahora en los jóvenes. Y ellos no saben por qué. Nosotros sí, como especialistas en radiación electromagnética, sabemos que desde el útero, todos los nacidos del 2000 para acá prácticamente en este siglo, han estado recibiendo esas radiaciones electromagnéticas que están alterando esa velocidad. Las frecuencias de Schumann, que les comentaba al principio, son solamente el estudio de esos hertz que hay entre la estratosfera en nuestro planeta y el universo. En ese espacio se genera, donde están los anillos de Allen, el campo electromagnético en forma de toroide, ahí se producen estas vibraciones que parten del núcleo de la Tierra. Pero actualmente se ha descubierto que la vibración al interior del planeta ha aumentado los hertz. Es decir, haz de cuenta que de un estado alfa o beta se está yendo a un estado gamma. Se ha duplicado o triplicado. Y eso es preocupante. Hay muchas teorías. No quiero yo entrar en conjeturas ni mucho menos. Algunas tienen sentido, otras no. Algunas tienen lógica, otras no. Pero no hay nada demostrado. Lo que sí está demostrado es que está aumentando la vibración de dentro hacia afuera. Entonces, todo eso ha hecho que se aumente la demencia senil, el Alzheimer, el Parkinson, ¿sí? Entre muchos otros trastornos cognitivos. Así que, ¿de qué forma podemos proteger el cerebro? Bueno, pues no hay pócimas mágicas, no hay secretos. Lo que te acabo de mencionar es parte de los diferentes aspectos que están bombardeando cada día, así como están bombardeándose más de 10,000 veces las células del cuerpo con efectos radioactivos en el ambiente que están modificando su proceso y por el cual el cáncer ha crecido tanto. Así en la mente, en el cerebro, tenemos estos procesos cognitivos dañados que han provocado tantos síndromes nuevos, tantos TDAHs, que es lo más común ahora, la gente hiperactiva, la gente nerviosa, la gente intranquila, la gente inconforme, la gente quisquillosa, la gente, o sea, todo menos paciente, controlada, ecuánime. Eso parece que no existe ya. Todo el mundo vivimos en la loca, en el acelere, ¿no? Entonces, pues todo esto, como ya mencioné, la suma de estos factores está generando ese deterioro neurológico. No se ha descubierto en totalidad qué es lo que está aumentando el Alzheimer, pero ha aumentado 3.5 en los últimos 10 años. Parkinson, 5.4 en los últimos 10 años. Cáncer en el cerebro entre la población más joven se ha triplicado 300% más en la población más joven en los últimos 20 años. Ahí están los números duros, están las estadísticas. Entonces, si estas son las causas cognitivas o electromagnéticas o sociales, pues ahí están. Tú eres quien puede decidir. Y ahora, cuando atiendas a una persona, trata de determinar si efectivamente, por su edad, por sus antecedentes heredofamiliares, por su forma de vida, por su crianza, por incluso la tecnología misma, donde vives y trabaja todo el día frente a un computador, o bien otros factores industrializados, está expuesto a radiaciones, en fin, trata de identificar cuál es el factor que está provocando esos daños a nivel cognitivo. ¿De qué forma vamos a proteger el cerebro? Bueno, pues lo más importante, número 1. A ver, Lucrecia, apaga tu micro. Ya, gracias. Lo más importante es reducir el estrés. Reducir el estrés, que ya se convierte en distrés. Recuerda que el distrés es el estado patológico. El estrés es normal
pero no los niveles de estrés que hoy se están manejando, que realmente pues cruzan la línea de lo que es normal y no lo es, y se convierten en distrés, que es el estado patológico, cuando ya la persona vive en esa constante. ¿Sí? ¿Cómo lograr eso? Pues el ejercicio, alimentación sana, meditación, respiración, biométrica, factores como disfrutar lo que tienes y no estar pensando en lo que no tienes. Es una cosa bien importante. Va contraria a lo que dice el éxito supuesto que le han hecho creer a mucha gente. A mí nunca me lo han hecho creer, pero a mucha gente lamentablemente sí, a las mayorías sí les han hecho creer que el éxito cuelga del dinero y la fama y el poder, y no es así, realmente. Sí son necesarios para esta forma de vida y por eso mismo, sí eso produce un estrés, eso es totalmente cierto, y nadie está ajeno a ello, nadie, ni las personas más potentadas en el mundo. A veces son las que menos ligero tienen el sueño, ¿no? Podría ser, porque están pensando en no perder todo eso que han acumulado. Hay un proverbio bíblico que dice justamente eso, ¿no? Que el hombre que no debe nada duerme plácidamente. Entonces, ¿quién es el que duerme más plácidamente? Pues el que no debe nada. A lo mejor el que no tiene nada dice, pues, no debo nada. Entonces, ahí está uno de los factores. No es lo que tienes, sino estar contento con lo que tienes. De hecho, es un principio muy importante, ¿verdad? Y el otro factor es cómo estar reduciendo entonces la carga social. Si hay estereotipos con los que tú no vas, pues ten el valor, ¿verdad?, de definirte en tu personalidad, quién eres y cómo eres, y en no abrazar o adoptar posturas o modas que no van contigo. Porque eso es lo que está generando también mucho estrés en la gente. Los estereotipos sociales que realmente no tienen ninguna utilidad, ningún valor benéfico, excepto la comercialización. Y la comercialización ya no solo de las cosas, sino hasta de las mismas personas que han entrado en ese juego. Y tercero, la radiación electromagnética. Empieza a reducir esa carga electromagnética en lo posible. ¿Cómo? Hidrátate más, aumenta la conductividad eléctrica, utiliza plantas o cactus al interior de tu casa, preferentemente cactus que absorben toda la radiación. Girasoles, por ejemplo, también muy importante, que también están absorbiendo la radiación. Utiliza el agua alcalina. Recuerda que las moléculas del agua tienen esa capacidad de separarse y de unirse, y con la alcalinización logramos su separación, lo que le hace ser un antiséptico muy poderoso, muy potente. Camina descalzo si te es posible. Si tienes playa cerca, pues sobre la arena, si no en el pasto. Y si vives en una ciudad donde no hay pasto o no tienes un jardín, pues incluso utiliza una caja con arena o con tierra, donde hagas talles las plantas de los pies, como lo hacen los toros o los perros, únicamente de adelante hacia atrás, de adelante hacia atrás. Fricciona de adelante hacia atrás, de una y otra pierna, y se repolarizan así. Se repolarizan justamente los circuitos maestros de nuestro cuerpo, que están fluyendo todo el tiempo. Recuerda que somos una antena móvil. Nuestro cerebro, nuestra bóveda craneal es una antena. Estamos percibiendo todo. Si no lo sabías, los que ya han estudiado medicina homeostática lo saben. Quienes no, pues recuerden que cuando hay una descarga electromagnética o una tormenta eléctrica, lo primero que tenemos que hacer para que no nos caiga un rayo es meter la cabeza entre las piernas. Que lo que sobresalga sea la espalda y no la cabeza, porque la cabeza funge con la actividad eléctrica como un clado o una raíz energética, atrae los rayos. Entonces, pues no hay tormenta eléctrica, no hay peligro, pero sí hay radiación electromagnética y nuestras cabezas fungen como antenas eléctricas. Así que, pues, ¿qué tienes que hacer? Pues de igual forma, utiliza algunos protectores electromagnéticos. Yo tengo aquí, por ejemplo, un sensor. Este aparato lo voy a prender, lo voy a acercar. Y si escuchas, aquí está detectando nada más en este monitor 1200, una carga de 1200, mira. Aquí está una frecuencia de 1200. Y si puedes, utiliza un bloqueador
de estas descargas electromagnéticas. Aquí tengo yo el mío. Uno de ellos, por ejemplo, los famosos, aquí lo acerco, coloco y observas, bloquea literalmente, el flujo se va a cero, ¿ok? Entonces, así, pues tenemos que estar todo el tiempo, ¿verdad? Viendo de qué manera, pues actualizarnos en los conceptos para prevención y seguridad, sobre todo ahora de nuestra cabezota, de nuestro cerebro. Muy bien, pues con respecto a Tetramag, nos quedan unos minutitos, unos segundos todavía, sí, ¿verdad? ¿Qué horas son? Ya ni vi. ¿Qué horas son, Edgar? Son 20 para las 7. 18:36, muy bien. Entonces, ¿alguna pregunta que tuvieran? Preguntations sobre este tema que dimos hoy. ¿Cuál sería de la línea Tetramag la fórmula más indicada para alguien para protección del cerebro o para prevención? ¿Cuál sería? A ver, ¿quién sabe? ¿Quién recomienda? ¿Cuál? Adelante, Mari Barriga. En Bolivia, el toronjil, doctor. Muy bien, el toronjil está bien, excelente. El equivalente que tenemos acá sería bergamota. Muy bien, cualquiera de los dos. Y en casos ya un poco más acelerados, donde hay ansiedad y pasa a ser un poquito ya más desquiciante, pues puede ser el que tiene GABA, tetrarelax, que tiene GABA, ¿sí? El derivado de gabapentino. Muy bien. Muy bien. Otro para mejorar la conductividad eléctrica del cerebro, ¿cuál sería? De hecho, son 4. 4 de la fórmula. ¿Cuáles son? A ver quién los comenta. ¿Quién? Podría ser el resveratrol para buena conducción sanguínea también. Sí, muy bien. Resveratrol, porque tiene el resveratrol para la conducción sanguínea y también el magnesio, potasio y el zinc, ¿verdad? ¿Cuál otro? Mari Barriga, adelante. El espino blanco en Bolivia, doctor. El espino blanco sería el equivalente muy bien para la circulación, aumentar el flujo sanguíneo. Eso es muy bueno. ¿Cuál otro? Bueno, cualquiera de los otros 4 de la fórmula Tetramag que tienen magnesio, potasio y zinc y vitamina C, van a trabajar sobre el sistema nervioso y sobre el cerebro. Recuerden que son combustible para el cerebro y para el sistema nervioso, ¿sí? Muy bien. Bueno, ahora, ¿alguna pregunta sobre el tema que dimos hoy? ¿Preguntas, amenazas o advertencias? Y luego ya nos vamos a despedir y empiezan con la mano, ¿eh? Ya los conozco. Adelante, Mari. Solamente quería recordarle, doctor, que tenía que explicarnos un poquito más acerca de del tetramid. Sí, vamos a hacer para ustedes allá en Bolivia una reunión, Mari. Bueno, gracias, doctor. Sí, déjame programarla y te aviso, ¿sí? De Tetramid. Está bueno, doctor, gracias. A ti, Mari. Saludos. Adelante, Gloria. Sí, doctor, gracias. Hace un momento mencionó que las respiraciones relajan el riñón. Entonces, doctor Marín, a una persona que es insuficiente renal, ¿le hacen bien esas respiraciones? Por supuesto, los órganos respiran. Todos los órganos respiran. No son herméticos. Al interior del cuerpo tienen un flujo. Hay humores del cuerpo que no son ni agua ni sangre y tampoco son linfa. Entonces, esos humores del cuerpo son los que estamos muchas veces transpirando y al interior nuestro cuerpo también está transpirando. Los órganos respiran. No es la forma de respiración
que conocemos como tal, ¿verdad? A través de un sistema respiratorio. Pero los órganos se mantienen, la cohesión de los órganos se mantiene gracias a ese proceso. En el momento que nuestra energía vital se va, en ese momento, se acaba, en ese momento entran en descomposición los órganos, dejan de producir esa respiración o esa cohesión que les mantiene unidos. Entonces sí, y no solamente a los riñones, sino como dije, al hígado. Gracias. Adelante, Edgar o licenciada. A ver. Doctor Marco Marín, buenas tardes ahí, saludos. Saludos, saludos. Oye, Sí. solamente, yo ya sé que todo esto que acabas de comentar no, es fabuloso. Solamente quiero decirte que hablando de Tetramac, no sé si en Bolivia lo tengan, pero sí aquí en México lo tenemos, Tetrafem. Justo hoy a una paciente, y bueno, para quienes lo tengan la posibilidad de adquirirlo aquí en México, con una maravilla y un éxito fabuloso, porque justo por los golpes de calor y todo esto que hay, estoy atendiendo a una paciente con algunos trastornos de tipo ginecológico, y bueno, entre todo el tratamiento que le damos, que ya bueno, más adelante también comentaremos de NutriSwitch, pero le mandé Tetrafem. ¡Qué maravilla! Hoy me estuvo comentando que ya había un poquito ahí de amenorrea, es decir, ya ausencia de periodo menstrual por causa de, pues está ya con trastornos o problemas hormonales, y justo le mandé Tetrafem, justamente para ayudarla con los golpes de calor, considerando los minerales, y está maravillada, porque ya había tomado varias cosas y nada le había funcionado como el Tetrafem. Así que lo recomiendo ampliamente aquí para quienes escucharon, aunque esta ponencia tiene que ver con otros detalles interesantes, pero es una muy buena herramienta para usar ahorita con el calorón y con todas las otras cosas que radiaciones y cosas más a las que nos estamos muy expuestos y que nos altera a nivel celular. Así que buena herramienta y por eso lo quise comentar. Tú dijiste que comentarios, advertencias, bueno, ahí va una advertencia y hay también un comentario. Oye, ese efecto es por el Dong Quai. El Tetrafem tiene una planta llamada Dong Quai y esa hace lo que llaman los chinos disminuye la temperatura, ventila las células, ¿no? Entonces, y en el caso de la mujer, para el climaterio y ese tipo de trastornos es muy recomendado por el achillea también o el aquillea. Y en el caso de quienes empiezan a perder la memoria o bien por la disminución hormonal empiezan a tener bochornos y a perder la memoria, pues contiene ácido fólico. Entonces son los elementos, además de la frutilla que contiene y del calcio para fortalecer sus huesitos. Esos son los 5 elementos que tiene el Tetrafem. Gracias por recordarnos, Mireya, hija de Lynn Boy. Muy bien, gracias, licenciada. Pues no sé si hay otra pregunta, y si no, pues muchas gracias por acompañarnos hoy, de verdad estamos muy contentos. Quienes nos quieran acompañar para la siguiente charla, vamos a prácticamente hablar del mismo tema hoy, porque lo anunciamos el mismo tema para NutriSwitch, pero solo lo vamos a hacer